Según un estudio de un psicólogo sueco llamado Anders Ericsson, dice que para volverte experto en una materia se requiere una media de 10.000 horas de práctica. Bill Gates, Tiger Woods, Roger Federer, Warren Buffett, Cristiano Ronaldo o Messi cumplen con esta teoría, ya que todos ellos para llegar a lo alto de su carrera superaron las 10.000 horas de trabajo duro en su campo. Basándonos en esa teoría deberíamos de pasarnos como mínimo 10.000 horas analizando gráficas para convertirnos en un trader profesional. Para cumplir esas 10.000 horas de práctica deberíamos de dedicarle 20 horas a la semana durante largos 10 años, algo que no suena muy atractivo. Por eso en este vídeo intentaremos meternos en los zapatos de un trader profesional, vamos a analizar su cerebro subconsciente para ver cómo analiza las gráficas y vamos a intentar convertir su análisis en reglas para que cualquiera pueda entenderlas con el objetivo de acortar esos 10 años de experiencia necesaria para ser un trader. Si tienes suerte de conocer a un trader profesional, te darás cuenta que habla con confianza sobre lo que es más probable que haga el mercado, cuál estrategia podría funcionar o si una operación acabará en ganadora o perdedora. ¿Cómo lo hace? Quizás ni siquiera él lo sepa, ya que después de pasar horas y horas viendo gráficas ha desarrollado pequeños patrones de comportamiento que le dan una ligera ventaja a la hora de predecir el precio. Para entenderlo mejor, un trader con poca experiencia, lo único que está viendo en un gráfico es donde el precio sube y donde el precio baja. En cambio, un trader profesional intenta medir la fuerza alcista y la fuerza bajista al milímetro. Cuando tiene claro quién tiene más fuerza, intuye dónde puede dirigirse el mercado. En otras palabras, un trader profesional ve el mercado en 3 fases. La primera fase es la macro, intenta medir la fuerza de los movimientos más genéricos del mercado. Luego analiza el mercado micro, se trata de analizar pequeños retrocesos del mercado y por último, analiza la fuerza de cada vela del gráfico. En base a esos 3 análisis que los genera en cuestión de segundos, puede hacerse una idea hacia dónde hay más probabilidades de que haga un movimiento el mercado. Por ejemplo, en este movimiento macro, el gráfico ha recorrido toda esta distancia al alza. Si calculamos la distancia que ha recorrido el precio a la baja en el mismo tiempo, podremos ver que la distancia alcista supera por mucho a la distancia bajista en cuanto a recorrido. Esto nos da una gran pista de que hay más fuerza alcista ya que han logrado empujar el precio a mayor distancia en el mismo lapso de tiempo. Como los compradores han demostrado más fuerza, el trader profesional intuye que el próximo movimiento será alcista. Aquí tenemos un movimiento bajista que ha tardado en producirse este periodo de tiempo, sin embargo vemos que el movimiento alcista ha necesitado el doble de tiempo para recorrer la misma distancia. Con este panorama entendemos que los compradores son muy débiles a comparación con los vendedores ya que les ha costado el doble de esfuerzo en recorrer la misma distancia y eso solo nos dice que hay altas probabilidades de que el precio siga bajando. Si acostumbramos el ojo a analizar el gráfico en tiempo y distancia recorrida, podemos analizar el panorama general de la siguiente manera. Tenemos un movimiento bajista y acto seguido un movimiento alcista. Vemos que el precio bajista ha recorrido una mayor distancia en el menor tiempo que el movimiento alcista. Eso nos demuestra que los vendedores tienen más fuerza que los compradores. Por eso hay altas probabilidades de que el precio baje. Una vez el precio ha bajado, con solo ojear el gráfico nos damos cuenta que el precio ha subido en el mismo tiempo y distancia que ha bajado. Esto nos indica que la fuerza bajista es igual a fuerza alcista. Debemos de esperar el próximo movimiento para aclarar nuestras probabilidades de acertar una dirección. Vemos que el precio ha retrocedido una menor distancia, en mayor tiempo. Rápidamente detectamos que la fuerza bajista es muy débil, ya que ha requerido más tiempo para ganar menos terreno en la gráfica. Eso nos muestra una clara señal de debilidad por parte de los vendedores y en este punto podemos esperar un probable movimiento al alza. Una vez hecho el análisis macro o análisis general, pasamos a analizar el análisis micro. Vamos a tener en cuenta todos los pequeños movimientos del mercado para detectar nuevamente la fortaleza o debilidad de los compradores o vendedores. Para poder evaluar la debilidad o la fortaleza en el gráfico, debemos de ver cuando el precio rompe el último pico, qué distancia es capaz de recorrer al alza. Por ejemplo, en el primer rompimiento al alza la distancia es esta. Y en el segundo rompimiento la distancia es menor, significa que a los compradores les cuesta cada vez más ganar terreno al alza y es una clara señal de debilidad. Si los compradores están perdiendo fuerza tan rápido, eso nos da una señal de que en el próximo movimiento es probable que el precio se dé la vuelta para ir a la baja. Esta medición también funciona al revés, si tenemos un movimiento bajista que logra romper el último pico esta distancia. Y el segundo rompimiento logra ganar un mayor recorrido a la baja que el primero, eso nos demuestra que la fuerza bajista está aumentando y las probabilidades de que el precio siga cayendo son muy altas.
No solo debemos de fijarnos en la distancia que recorre el precio tras un rompimiento, sino que también la distancia que retrocede. Cada vez que el precio retrocede nos da una gran pista de la fuerza compradora. Si la distancia compradora en cada rompimiento va aumentando, es una clara señal que los compradores le están ganando terreno a los vendedores y hay altas probabilidades de que el precio se dé la vuelta al alza. En cambio, si notamos que los retrocesos son cada vez más pequeños, esto nos demuestra que los compradores se están volviendo cada vez más débiles y los vendedores cada vez más fuertes. Por eso hay altas probabilidades de que el precio siga su tendencia bajista. Cuando los papeles se invierten y unos pasan a ser fuertes y otros pasan a ser débiles, hay un cambio de tendencia. Para detectar un cambio de tendencia lo clasificaremos en 4 categorías clave. El primer cambio es un cambio directo, donde el precio se da la vuelta, es cuando viene una fuerza vendedora de golpe y hace que el precio simplemente se dé la vuelta. El segundo cambio suele ser por agotamiento, el pico que debería de superar al pico anterior no lo logra, muestra un claro agotamiento de fuerza por parte de los compradores y no tiene otra que simplemente darse la vuelta. El tercer cambio, en el análisis técnico se suele llamar doble techo o triple techo, se trata de una consolidación en la parte alta del gráfico donde hay un empate de fuerzas compradoras contra las fuerzas vendedoras. Cuando se produce un choque de fuerzas aumentan las probabilidades de un cambio de tendencia. Y en el cuarto panorama tenemos el cambio de tendencia por trampa. Podemos ver que el precio rompe la zona del pico anterior, pero lo hace de forma rápida y poco clara. Se llama un cambio de tendencia por trampa porque este movimiento, antes de darse la vuelta a la baja, intenta hacer saltar los stops de los inversores que han previsto este movimiento bajista. Y una vez saltados todos los stops se crea una fuerte fuerza vendedora y el precio se desploma. Sea cual sea el rompimiento, debes de tener claro esta estadística: cuando el precio rompe el último pico en el gráfico, hay un 40% de probabilidades de que haya un cambio de tendencia, y cuando rompe un segundo pico, las probabilidades aumentan hasta un 90%. Una vez hecho el análisis macro y micro, el trader profesional pasa a medir fuerza y debilidad vela por vela. Si una vela cierra por encima de la vela anterior, claramente será demostrada una fuerza alcista. Si una vela cierra por debajo del espacio de la vela anterior, significa que la fuerza dominante es bajista. La otra cosa en la que debemos de fijarnos es el cierre de la vela misma. Por ejemplo, una vela si cierra por encima de su tercera parte, demostrará una vez más fuerza alcista. Si cierra al medio, será una vela neutra que no nos transmite ni fuerza alcista ni bajista, aunque sea de color verde, y si la vela cierra en su parte baja, aunque sea una vela verde, determinaremos que hay más fuerza vendedora. De ahí que hay patrones como vela fugaz que colaboran esta teoría. Pasa exactamente lo mismo con una vela roja. Si el cierre se produce en la parte baja, consideraremos que está dominando la fuerza bajista. Si cierra al medio, nos transmitirá neutralidad de fuerzas, y si cierra en la parte de arriba, nos demostrará que están dominando los compradores aunque la vela sea de color rojo. Si aprendemos a analizar el análisis macro, micro y el análisis de velas japonesas, estaremos muy cerca de analizar el mercado como un trader que lleva 10.000 horas en esta profesión. Intenta incluir estas técnicas en tus próximos análisis y te darás cuenta que cada vez estarás más cerca en convertirte en un trader profesional. Yo aquí me despido, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.